porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él con su poder cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al Salmo 122 responderemos todos: en ti, Señor, tengo fijos mis ojos. ¿Todos? En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. ¿Todos? En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos están en el Señor los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. ¿Todos? En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo,
fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resucite de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús le contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres maridos, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resuciten, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga buena tierra, tierra fértil, donde podamos todos nosotros llenarnos de su presencia, llenarnos de su amor, de sus dones y de sus frutos. Por eso les invito que digan todos después de mí esta hermosa oración. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia. Hoy, miércoles 3 del mes de junio, compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, compartiendo el mensaje de nuestro Padre Celestial, compartiendo el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Hoy la palabra de Dios está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. San Pablo hablándole a Timoteo, invitándolo a reavivar, a reanimar. Pablo invitando a Timoteo a reavivar el don recibido por imposición de las manos. Y no solamente con esta invitación que le hace a Timoteo es para los sacerdotes. También quiero hacer la invitación a todos los casados. Escúchenme bien.
a todas las personas que se han casado a reavivar el don que recibieron el día del matrimonio. A todas las personas que han recibido un don, un regalo especial, el de ser padres, por ejemplo, a reavivar el don que recibieron el día de que le dijeron tú eres papá, el día que le dijeron tú eres mamá. Cuántas madres tristes, cuántas madres desanimadas, cuántos matrimonios tristes y desanimados. A reanimar el don de Dios es la invitación que nos hace la palabra de Dios en este día. A todas las personas que tenemos un compromiso en una empresa, que se han desanimado, que han decaído, vamos a reanimar el don recibido en la gracia que hemos heredado de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 3, versículo 6 al 12. Vamos a prestar atención a la recomendación que San Pablo le hace a Timoteo y también nos hace a todos los que tenemos un compromiso, a todos los que hemos recibido un don, a todos los que hemos recibido una bendición, una gracia para ejercer alguna función, para desempeñar algún cargo, para ser papá, para ser mamá, para ser un trabajador, para ejercer el ministerio sacerdotal. Presten atención, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Paren la oreja, oído al tambor. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. San Pablo empieza presentándose y dice, yo soy apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Óyeme, hermanito, hermanita, que escucha el Evangelio del día. Pablo dice que él es apóstol de Jesucristo, no porque quiere, no porque le tocó, no porque le parece, que él es apóstol de Jesucristo porque fue la voluntad de Dios. Donde quiera que usted esté, donde quiera que usted se encuentre, sepa que usted no está ahí ni se encuentra en ese lugar porque quiere, porque le parece. Usted está ahí en ese lugar por voluntad de Dios. En español, porque Dios lo quiso, porque a Dios le pareció, porque Dios lo dispuso. Eso significa por voluntad de Dios. Voluntad de Dios es lo que Dios quiso, lo que a Dios le pareció. Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cuál es tu cargo? ¿Cuál es tu función donde te encuentras? En tu trabajo. ¿Cuál es tu función en tu hogar? ¿Eres hijo? Por voluntad de Dios. ¿Eres padre? Por voluntad de Dios. ¿Eres sobrino? Por voluntad de Dios. Y San Pablo dice por voluntad de Dios porque Hechos de los Apóstoles, si usted lee Hechos capítulo 8, por allá en el versículo 3 y siguiente, Pablo era un perseguidor y creía que persiguiendo a los cristianos hacía la voluntad de Dios. Pero si usted lee Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 5 y siguiente, si quiere léalo completo, y usted se va a dar cuenta que en Hechos 9, San Pablo en camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, recibió una luz, un llamado. Y esa luz, esa voz que escuchó le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo que San Pablo responde, ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo perseguía a la iglesia de Cristo. Y más adelante, Hechos de los Apóstoles capítulo 13, nos va a mostrar cómo el Espíritu Santo dice, resérvenme a Saulo y a Bernabé para esta misión. Y después de orar y de imponerle las manos, óigame bien, de orar y de imponerle las manos, Pablo no recibió la misión, el apostolado de cualquier manera. Fue a través de la imposición de las manos de los apóstoles, de los seguidores del Señor. ¿Y por qué hago hincapié aquí? Porque resulta que hoy día
Mucha gente dice, es que yo soy apóstol de Cristo, es que yo soy discípulo de Cristo, es que yo soy pastor de la iglesia de Cristo. Un momentico. ¿Y quién le dio a usted ese cargo? ¿Quién le dio a usted esa misión? ¿Quién le dio esa tarea? No, es que yo tuve una revelación y el Señor me reveló que yo tenía que salvar las almas, que yo tenía que predicar la palabra. Ajá, pero ¿quién le dio a usted ese mandato? El Señor directamente. Mire, no venga a decir mentiras, porque a Saulo Cristo se le apareció y le dijo que tenía que ir a Damasco, y en Hechos capítulo 13, Saulo recibió la imposición de las manos. No lo hizo porque quiso, y por eso cuando habla con Timoteo, en primera de Timoteo que estamos leyendo, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, soy servidor, apóstol de Cristo por voluntad de Dios, no porque Él quiso, no porque le pareció. Aquellas personas que andan engañando y mintiendo y diciendo, es que nosotros somos pastores de Cristo. Falso, error. ¿Y quién le dio el apostolado? Es que yo me autonombré. Miren, mañana jueves, vamos a escuchar a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. No se pierda el evangelio de mañana, porque ahí con capítulos, con versículos, le vamos a mostrar de dónde viene el sacerdocio, el ministerio del sacerdocio que ejerzo yo como sacerdote, que ejerce el padre Eudis, que ejerce el padre Umaña, el padre José Gregorio, el padre Cristóbal, que ejerce el padre Maro, el padre Luis Toro, que ejercemos los sacerdotes. No es porque se nos ocurrió, y Pablo lo aclara, apóstol de Cristo por voluntad de Dios. Usted es papá por voluntad de Dios. Usted es mamá por voluntad de Dios. Usted tiene un trabajo, un empleo por voluntad de Dios. Usted es hijo por voluntad de Dios. Sí, pero el apostolado también se ejerce por voluntad de Dios. Por eso Marcos capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y cuando un sacerdote se forma y se prepara para ejercer el ministerio, va a una casa de formación que se llama seminario. Oigan, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo, a Timoteo, hijo querido. ¿Timoteo era hijo de Pablo? No. ¿Era hijo en la fe? Sí. ¿Timoteo recibió la imposición de las manos? ¿Recibió el don del ministerio presbiteral por imposición de las manos de Pablo? Sí. Y lo llama hijo querido. Oigan, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de parte de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A qué? Escuchen, le voy a repetir y usted me va a decir a qué le parece este saludo. Usted me va a decir a qué le parece. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de parte de Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el saludo que el sacerdote da a la comunidad cuando comienza la Santa Misa. ¿Usted no ha visto que el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu? Responde el pueblo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y el pueblo responde, y con tu espíritu. Y dice el sacerdote también, que la gracia y la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Los saludos que se dan en la Santa Misa son bíblicos. Por eso el saludo del sacerdote debe ser no buenos días, no buenas tardes, no. El sacerdote debe iniciar con el saludo que es bíblico. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de parte de Cristo, de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y después sí, el sacerdote puede saludar a la asamblea, decirle buenos días, cómo están, cómo les va, cómo se sienten. Pero lo primero que debe hacer es el saludo bíblico, el saludo de la palabra de Dios.
Es importante que lo sepamos. De la palabra de Dios tenemos la Eucaristía. Oigan, cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Y entonces San Pablo nos enseña a orar por los ministros, a orar por los sacerdotes. Timoteo era presbítero, sacerdote, y Timoteo, que era presbítero y sacerdote, recibía las bendiciones que San Pablo pedía a Dios, porque él hacía oración por Timoteo. Qué bonito sería que el pueblo de Santa Rosa haga oración por su sacerdote. Qué hermoso sería que todos ustedes hagan oración por sus sacerdotes. Les encomiendo en este día un Ave María y un Padre Nuestro por el Padre Marcos Galvez, por el ministerio que estamos llevando. Oye, que todos los días cuando usted se levante diga: Señor, te doy gracias por todos los sacerdotes, por mi párroco, por este sacerdote y por el Padre Marcos Galvez. Y quiero elevar esta oración, Padre Nuestro y Ave María, por ellos. Y hace un Padre Nuestro y yo hace un Ave María. De uno en uno, que todos nos sumemos a orar por los sacerdotes. Que todos ustedes, 50, 60 mil, 80 mil, 100 mil personas orando por el Padre Marcos Galvez. Imagínense en cuánto más fruto tendría la evangelización. Que toda la comunidad de Santa Rosa orara por su párroco. Qué bonito. Y San Pablo nos lo enseña. Miren, presten atención a lo que viene. Oído al tambor y paren la oreja. Por eso te recomiendo. Recomendación para papá, recomendación para mamá, recomendación para toda persona que ejerza un cargo, que ejerza un ministerio en el grupo de apostolado, de lectores, de músicos, de los que recogen la ofrenda, de los diáconos, de los ministros, seminaristas, de nosotros que servimos. Oye, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Que reavives el don de Dios. Esa es recomendación sencilla. Reavivar el don de Dios. Reanimar el don de Dios. Dios nos ha dado un don. Dios nos ha dado un regalo. Dios nos ha dado una gracia. Dios nos ha dado un don a cada uno. A mí como sacerdote, Dios me dio el don del ministerio sacerdotal. Y yo debo reavivarlo todos los días. Por eso es que usted ve que en este tiempo, como se prohibieron la Eucaristía en la iglesia con las personas, todos los días estamos haciendo la Santa Eucaristía. Por eso es que usted puede ver que todos los días llega el Evangelio del día. Eso es reavivar el don que yo he recibido todos los días. Antes de leer la palabra de Dios, yo ya la he meditado, ya la he analizado, ya la he leído. Ya más de hora y media leyendo la palabra, preparando, analizando, reflexionando, pidiéndole al Espíritu Santo para podérsela dar a todos ustedes. Reavivar el don significa que ustedes y yo podamos todos los días enamorarnos de lo que somos, de lo que hacemos, de las gracias y bendiciones que Dios nos ha regalado. Reavivar el don significa que vendrán tristezas, que vendrán angustias, que vendrán depresiones, que vendrán soledades, que vendrán momentos en los que ustedes y yo digamos: ya no quiero seguir con esto, ya me quiero ir, ya quiero cambiar de actividad, quiero hacer otra cosa. Pero reavivar el don significa que usted va a decir: entonces yo soy consciente de que esto es un don, un regalo, un talento que Dios puso en mis manos. Por lo tanto, tengo que administrarlo, tengo que llevarlo a cabo, tengo que cumplirlo, tengo que hacerlo. Reavivar el don que hemos recibido por imposición de las manos significa
Por ejemplo, usted que es casado. Usted que es casado y se casó y no conocía cómo era su esposa. Pero ahora se ha dado cuenta de cómo es su esposa. Padre, si yo le contara cómo es mi esposa, no me cuente que yo me imagino cómo es. Bueno, Padre, así como usted se la imagina y mucho más. Y yo quisiera dejarla ya porque es que estoy cansado, Padre, porque mi esposa esto. Reanime el don que recibiste en el matrimonio. No vea las cosas feas. Mi esposa es una peleona, no vea eso. Mi esposa es una grosera, no vea eso. Mi esposa me trata mal, no vea eso. Mi esposa no me atiende, no vea eso. ¿Y entonces qué voy a ver? Pues las cosas bonitas que tiene su esposa. Su esposa le ha dado los hijos. Su esposa le ha dado un hogar. Su esposa le ha dado una familia. Su esposa está con usted en las buenas y en las malas. Padre, pero tiene unas actitudes que no me gustan. Pero esas actitudes son pasables en comparación a tantas cosas buenas que ha recibido de Dios, que te ha dado la esposa. Padre, ¿y entonces qué tengo que hacer? Pues tómese una pastillita de aguante al desayuno, una de aguante al almuerzo y una de aguante a la cena, y así lleva a tu esposa. Padre, ¿cómo voy a reavivar mi don? Pero es que yo ya me quiero dejar de mi esposo porque mi esposo me humilla, mi esposo es un borracho, mi esposo es esto, mi esposo es aquello. ¿Qué voy a hacer, Padre? Yo estoy que lo dejo. Hoy dice San Pablo, reaviva el don que has recibido, el don que Dios te ha dado, que es el matrimonio. No lo dejes. Padre, pero es que un padre me recomendó que tenía que dejarlo. Pues no le haga caso. Es hasta que la muerte lo separe. Padre, pero es que yo no sé qué hacer. Pues tómese usted también una pastillita de aguante. Su esposo la grita, un aguante al desayuno. Su esposo la bebe, un aguante al almuerzo. Y entonces empiece a ver las cualidades de tu esposo. No todo es malo en el matrimonio. Si no, usted no fuera casado. Si no, usted no fuera vivido con ese hombre. Hay cosas buenas que debe rescatar. Hay cosas buenas que su esposo le ha brindado. Pues bueno, rescate eso. El don que has recibido, los hijos, Padre. Yo no aguanto a los hijos. Este don que Dios me dio, yo no lo aguanto, no lo soporto. Mis hijos son unos desagradecidos. Mis hijos son unos groseros. Mis hijos son estos. Bueno, Dios se los dio. ¿Cuántos padres no pueden tener hijos? Y usted los tiene. Y mire lo que dice. Es reavivar el don que Dios te dio. Los hijos son una bendición, son un regalo que Dios ha dado. Edúquelos, críalos, echa para adelante, no se desanime. El don de Dios que has recibido como estudiante, que has recibido en tu trabajo. Yo ya no aguanto más en este trabajo. En este trabajo hay mucha presión. En este trabajo donde yo estoy es esto. Reaviva el don. ¿Y qué significa reavivar el don? Pues bueno, cuando usted comenzó a trabajar no tenías empleo. Y ahora que estás trabajando, estás feliz y contento, pero ha pasado mucho tiempo, ya le entró el desánimo. Reaviva el don. Recuerda cuando no tenías empleo y que más difícil es no tener empleo que tener un trabajo. Y ahora tienes un empleo. Dele gracias a Dios por ese empleo que tiene. Así en cualquier lugar donde usted se encuentre. Yo no aguanto este grupo de apostolado. Yo soy el coordinador, pero no lo soporto, no lo aguanto. ¿Qué voy a hacer? Pues reaviva el don. Padre, yo como sacerdote, como seminarista, como religioso, ¿qué puedo hacer? Reaviva el don. Todos los días haciendo oración, dedicándote a lo que es tuyo. Si eres esposo, trata bien a tu esposa, trátala con cariño, preocúpate por ella. Si eres esposa, igual de tu esposo. Si eres padre, con tus hijos. Si eres sacerdote, pues no olvides la lectura de la palabra, no olvides la oración. Usted quiere que su ministerio tenga sentido, pues dedícate a las cosas de Dios. Reaviva el don que recibiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. Hemos recibido un espíritu de fortaleza, de moderación, un espíritu de adelante. No hemos recibido un espíritu de miedo, de temores, de tristezas, no. Yo no entiendo por qué hay tantos sacerdotes tristes, tantos esposos tristes, tantas esposas tristes, decaídos, deprimidos, que andan en la vida preocupados. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Nadie me quiere, todos me odian. Oye, ese espíritu no se lo ha dado Dios. Dios le ha dado un espíritu de fortaleza, de ser fuerte en medio de las adversidades. Un espíritu de moderación, un espíritu de seguir adelante en medio de las preocupaciones, de los conflictos. Ese es el espíritu que hemos recibido de parte de Dios. Esas son las gracias y las bendiciones. No te avergüences, pues. Repito, no te avergüences, pues. No te avergüences de decir que eres sacerdote. No te avergüences de decir que eres cristiano. No te avergüences de decir que eres seminarista.
No te avergüences de decir que eres cristiano, que crees en el Señor, que eres casado, que eres casada. No debemos avergonzarnos. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí que estoy preso por su causa. Oye, nosotros no podemos avergonzarnos de los dones, de los talentos que Dios nos ha dado. Debemos colocarlos al servicio. No debemos avergonzarnos. Que se rían de nosotros, que hagan mofa de los sacerdotes, que se rían de ellos, que los critiquen. A mí no me da vergüenza. Donde quiera pararme, sí, soy sacerdote. ¿Y cuál es el problema? Y sacerdote del Dios Altísimo. Como ustedes lo van a escuchar mañana, que es el día de Jesús sumo y eterno sacerdote. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Nada menos y nada más. ¿A quién le va a dar vergüenza? Si a los ladrones no le da vergüenza decir que son ladrones. Si a los drogómanos no le da vergüenza decir que son drogómanos. A los homosexuales no le da vergüenza decir que son homosexuales. ¿Por qué nos va a dar vergüenza a nosotros los cristianos decir que somos cristianos? No te avergüences de decir que eres de Cristo y crees en el Señor. No te avergüences. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación. Habrán sufrimientos. Habrán complicaciones. Ustedes y yo no podemos avergonzarnos, no podemos desanimarnos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Desde Venezuela, un feliz día para todos. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puedes seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.